Buenas noches, reverendo padre Jorge Gallo Chandubí. En esta oportunidad me ha tocado exponer el capítulo 12, Doctrina Social y la Acción Eclesial. Consta de dos partes. La primera es la acción pastoral en el ámbito social y la segunda parte, la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos. A. La doctrina social e inculturación de la fe. La Iglesia ofrece la contribución de su enseñanza para la construcción de la comunidad de los hombres, mostrando el significado social. A fines del siglo XIX, el magisterio de la Iglesia afrontó graves cuestiones sociales de la época, donde se establece un paradigma permanente para la Iglesia. La Iglesia, con su doctrina social, ofrece una visión integral y una plena comprensión del hombre en su dimensión personal y social. Se manifiesta la dignidad inviolable de la persona con valores humanos, introduce la economía, la política. La Iglesia es consciente que debe dar un gran paso para entrar a una nueva etapa histórica en su dinamismo misionero. En esta época se da la intervención de León XIII en la realidad sociopolítica de su tiempo con la encíclica Rerum Novarum, la cual fue una especie de carta de ciudadanía respecto a las realidades cambiantes de la vida pública. B. La doctrina social y la pastoral social. La Iglesia vive y obra en la historia, interactuando en la sociedad para cumplir su misión de comunicar a los hombres el anuncio del Evangelio. Está en esta expresión del Ministerio de Evangelización Social, dirigido a iluminar, estimular y a asistir la promoción integral del hombre mediante la praxis de la liberación cristiana en su perspectiva terrena y trascendente. La pastoral social es una expresión viva y concreta de la Iglesia plenamente consciente de su misión evangelizadora en la realidad social, económica, cultural y política del mundo. El mensaje social del Evangelio debe orientar a la Iglesia a desarrollar una doble tarea: a ayudar a los hombres a descubrir la verdad y a elegir el camino a seguir, y a animar el compromiso de los cristianos de testimoniar el Evangelio en el campo social. La doctrina social y formación. La enseñanza de la doctrina social se orienta a motivar la acción de evangelizar y humanizar. Con esta doctrina la Iglesia enseña un saber teórico práctico. La Iglesia, al enseñar ese saber teórico práctico, nos compromete a transformar nuestra vida, a hacerla cada vez más práctica y al diseño divino. La catequesis social forma a los hombres más respetuosos, hombres con criterio, hombres llenos de valores, de principios éticos, de moral, que sean justos con el prójimo. La doctrina social debe ser una obra constante de formación, de tener un compromiso con la vida civil, desarrollándose y capacitándose en el sentido de practicar el servicio del bien común, teniendo una formación de conciencia política para preparar a los cristianos laicos al ejercicio del poder. Promover el diálogo. La doctrina social es un terreno fecundo para cultivar el diálogo y la colaboración en el campo ecuménico, en la defensa de la dignidad de la persona, promocionando la paz, la lucha contra las miserias, el hambre, el analfabetismo, la injusta distribución de los bienes y la falta de vivienda. Promover el diálogo entre todos los creyentes de las diversas regiones del mundo sería bueno para que de esa manera se pueda buscar un solo Dios, buscando la paz, la comunidad y el bien de la humanidad. Los sujetos de la pastoral social. Interviene la Iglesia, la acción pastoral y el obispo. Todos los cristianos estamos llamados a ser sujetos activos del testimonio de la doctrina de la Iglesia y a injertarse plenamente en la tradición consolidada de la actividad fecunda de millones y millones de hombres. El obispo es el primer evangelizador
que, ayudado con los sacerdotes, con los religiosos, con los fieles y los laicos, ayudan en la pastoral social. En la segunda parte tenemos lo que es la doctrina social y el compromiso de los fieles laicos. A. El fiel laico. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales, ordenándolos según Dios. Mediante el bautismo, los laicos son injertados en Cristo y partícipes en su vida y su misión. Mediante el sacramento del bautismo y mediante los sacramentos, como es la confirmación y la Eucaristía, nos hacemos más fieles a Cristo, ya que por medio de esa gracia vamos reconociendo y vamos cultivando esa madurez. De ahí partimos para tener la motivación que nos hace cada día más seguros y tener un compromiso con el mundo. La espiritualidad del fiel laico. Los fieles laicos están llamados a cultivar una auténtica espiritualidad laical que los regenere como hombres y mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios e incorporándolos en la sociedad, santos y santificados. Los fieles laicos deben fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para el cumplimiento de sus deberes sociales. En la experiencia del creyente, en efecto, no puede haber dos vidas, es decir, una vida llamada la espiritual, donde están los valores, las exigencias, y la otra vida llamada secular, la vida de familia, de trabajo, de las relaciones sociales y el compromiso político y de la cultura. El actuar con prudencia. La prudencia, el fiel laico debe actuar según las exigencias dictadas por la prudencia. Es esta virtud que dispone para discernir en cada circunstancia del verdadero bien y elegir los medios adecuados para llevarlos a cabo. Gracias a ello se aplican correctamente los principios morales o los casos particulares. La prudencia se articula en tres momentos: la reflexión y la consulta, momento valorativo del análisis y del juicio, y la decisión. Se puede decir que la prudencia es una gran virtud que nos permite discernir en cada momento de nuestra vida de manera justa y adecuada, con moderación. La doctrina social y la experiencia asociativa. La doctrina social de la Iglesia sostiene e ilumina un papel de los asociados, es decir, de los movimientos de los grupos de laicos comprometidos para servir a la Iglesia. Estos grupos de asociados tienen su lugar en la formación de los fieles laicos, cada uno con sus propios métodos, de acuerdo a su experiencia apostólica, va formando a sus laicos de acuerdo a su experiencia. De esa forma los va comprometiendo a vivir en una vida cristiana para poder servir al Señor. El servicio de los diversos ámbitos de la vida social. La presencia del fiel laico en la sociedad se caracteriza por el servicio que se manifiesta en la vida cultural, en la vida familiar, en la vida social, en la vida económica, siendo el compromiso de solucionar los problemas sociales dentro de la comunidad, para poder vivir de esa manera con fe en el ámbito social. El servicio de la persona humana. El servicio de la persona humana nos habla del bien más preciso que posee el hombre, es decir, de la dignidad humana, que permite al ser humano actuar con autonomía, en igualdad y libertad, respetando y considerando a las demás personas, así como Jesús nos enseñó, viviendo al servicio de la Iglesia. El servicio a la cultura. Se debe dar importancia a la dignidad humana dentro del desarrollo social de cada nación, para la cual se debe evitar incurrir en conductas narcisistas, egoístas, altamente consumistas, llenas de apariencia, que lo único que hacen es hacer una separación
entre la fe cristiana y la vida cotidiana. El servicio de la economía. Los planes económicos de cada nación no deben ser egoístas. Se debe tomar en cuenta la dignidad humana, se debe practicar la solidaridad a través de la justicia social, que proteja a los menos favorecidos, a los menos dotados, a los que tienen condiciones mínimas. Tratar de cubrir sus necesidades, ya sea básicas, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo debidamente remunerado. De esa manera, la economía de esos ciudadanos se va a ver valorada. ¿Por qué? Porque van a tener un techo, una comida, un lugar donde poder pasar y subsistir, ¿no? Vemos que actualmente con el tema de la pandemia, muchos hermanos no cuentan con un seguro social, no cuentan con un seguro para poder ser atendidos. Entonces, al hablar de economía, tenemos que ver que los ciudadanos, todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Evitar también que se dé el analfabetismo, que hace que los niños no puedan acudir a las escuelas. Hay muchos niños que viven en lugares alejados, no tienen los instrumentos necesarios como una computadora, un celular donde puedan ver sus clases, un televisor donde puedan ver sus clases, debido a los momentos que estamos atravesando, ¿no? El servicio a la política. El compromiso de lo político debe ser servir a los demás, y por ello se debe reconocer el valor a la dignidad de las personas. Todo ello se ve desempeñado en la labor económica, en la labor educativa, en la salud, en pro de la población, en la cual se desempeña su labor, ya que cada político que asume el cargo debe afrontarlo de manera exigente con él y ver el beneficio para todos los ciudadanos, donde pueda haber un equilibrio de economía para poder mantenerse el país desarrollado y mantenerlo unido. Muchas gracias. Hasta luego.